Hola, muy buenos días a todos, a los que estáis aquí presentes, a los lectores y suscriptores del Confidencial que nos siguen por streaming. Soy Irene Hernández Velasco, soy la responsable de Cultura del Confidencial y estamos aquí porque un año más, desde 1977, celebramos el Día de los Museos y nos hemos planteado que estaría bien pensar y analizar cómo van a ser, cómo se están preparando los museos para el futuro. Estamos aquí en una mesa redonda para discutir de ese asunto, una mesa que patrocina Acciona Cultura y, bueno, quiero presentar a los ponentes que tenemos para tocar este tema hoy. Aquí está a mi lado María Auxiliadora Llamas, que es la presidenta de ICOM España, el Consejo Internacional de Museos. Está Àlex Manresa, que es el director de estrategia de Acciona Cultura. Tenemos también a Pilar Benito, jefa del Departamento de Conservación de Patrimonio Nacional, y a Mabel Tapia, que es la directora en funciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Todos sabemos bien el daño que la pandemia ha hecho al sector museístico, ¿no? Ha sido un par de años tremendos, aunque bueno, las cifras son bastante alentadoras, se están recuperando bastante bien y estamos ya a niveles bastante buenos y bastante prepandémicos, ¿no? Al cierre de 2022, por ejemplo, en los 16 museos nacionales, sin incluir los tres grandes, el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, esos 16 museos sumaron ya 2,4 millones de visitantes, muy cerca de los 2,9 que había antes de la pandemia. Nucho Ordine, que le acaban de dar el premio Princesa de Asturias de las Humanidades, tiene un libro maravilloso que se titula La utilidad de lo inútil, en el que reflexiona sobre cómo en esta sociedad tan utilitaria e instrumentalizada en la que vivimos, en la que parece que tiene que haber una utilidad monetaria, sobre todo para cualquier cosa, los museos tienen un valor fundamental, no solo porque permiten un disfrute personal, sino porque nos hacen mejores como sociedad, hacen que seamos una sociedad más cívica, más solidaria y más humana. De todo eso quería hablar con vosotros. Bueno, confirmarme, por favor, ¿efectivamente se está recuperando el número de visitantes en los museos? Hay un poquito, se está notando la subida de visitantes. De todas formas, tenemos que tener en cuenta que hay muchos tipos de museos en nuestro país. Actualmente hay unas 1.500 instituciones museísticas registradas que, de acuerdo con las normativas sectoriales de cada comunidad autónoma. El año 2019 fue un año bastante bueno en cuanto a prácticas culturales y los datos estadísticos fueron muy buenos. La pandemia ha hecho mucho daño, efectivamente. En 2020 estuvieron los museos cerrados, pues una media de 3 meses. 2021 fue el año de los cierres perimetrales, durante los cuales solamente eran los visitantes locales los que podían hacer visitas a los museos de su entorno. En 2022 se ha recuperado mucho público, pero todavía las cifras no llegan a la prepandemia a rasgos generales. Hay museos que sí están desarrollando una actividad y están teniendo una respuesta por parte de las personas del público diferente, pero todavía los datos no son tan buenos como antes. De todas formas, también yo quiero reflexionar sobre este indicador que tenemos sobre el buen estado de los museos, que siempre lo centramos mucho en el número de visitantes, pero quizá también deberíamos establecer otros indicadores con el impacto que tienen en la sociedad los museos, qué saberes estamos aportando a la sociedad, con qué aprendizaje se va el visitante del museo, que actualmente no lo estamos midiendo. Y quizás serían unos indicadores nuevos que deberíamos implementar y no solamente la visita pública. Sí, totalmente de acuerdo. Àlex. Yo, bueno, creo que de la situación post-COVID de los museos en España, probablemente mis compañeras que se dedican más a la operación y a la gestión de museos van a poder hablar con más conocimiento. Yo te puedo decir que por el rol que tengo en Acciona me toca mucho trabajar a nivel internacional y sí he visto una recuperación. Es decir, trabajamos mucho, por ejemplo, en Medio Oriente y ahora estamos empezando a trabajar en Estados Unidos
Y por una parte, el repunte después de la crisis brutal que supuso el COVID, de cierre, de tener que dejar marchar a mucho personal, de pérdida de patrocinio, etcétera, sí que es verdad que ha vuelto como con un ímpetu renovado. Y luego muy importante lo que comentabas, en el sentido de que, por ejemplo, en Estados Unidos, durante el COVID, los museos han tenido un papel muy importante, o sea, han sido fuerzas activas en la difusión online de su contenido, estableciendo todo tipo de apoyo a la comunidad que no podía moverse de su casa para que el museo no se percibiera como una entidad completamente parada y cerrada, sino que seguía investigando, que seguía transmitiendo, seguía apoyando culturalmente a la sociedad. Yo creo que eso es una de las cosas más positivas, si es que hay alguna, que se puede sacar como consecuencia de la pandemia. Pilar, ¿vuestra experiencia cuál es? Nuestra experiencia es variada porque nosotros no somos un museo al uso, sino que somos una institución que tiene diversos lugares, que son palacios reales principalmente con sus jardines, la mayoría de ellos, y reales patronatos, que son visitables. Depende muchísimo. Todavía no estamos al top del año 19, que nos faltan como unos medio millón de visitantes, pero estamos ya exactamente en los 2.513.000 visitantes repartidos por todos estos lugares. Hay sitios donde ya estamos alcanzando e incluso superando, curiosamente, por ejemplo, un sitio que no es de los más visitados, el monasterio de Yuste, se ha disparado en visitas, ha superado muchísimo. El Panteón de España, que además ha estado muy en boca de todos, de los medios y tal, por el cambio de nombre, también se ha disparado las visitas. En Palacio Real de Madrid y el Escorial, que son, quieras que no, las insignias de la institución, estamos casi al nivel del 19. Curiosamente, esta Semana Santa hemos superado con creces en Palacio Real las visitas del año pasado. O sea, que esperamos que a final de año tengamos unos datos bastante positivos. Y luego tenemos mucha ilusión y mucha esperanza en la nueva remesa, que esperamos sea enorme, del museo que vamos a abrir, que es la Galería de las Colecciones Reales. En el Palacio Real. Al lado del Palacio Real, en un edificio completamente nuevo, que ha ganado premios de arquitectura. Bueno, en junio, ¿no? En junio. En junio. Abrimos el 28 de junio, lo inaugura el Rey y al día siguiente ya está abierto al público. Suerte. Mabel, Gracias. ¿vosotros qué tal Valreina? Sí, yo confirmo un poco lo que se ha estado diciendo, que efectivamente el año 22 ha sido muy, muy bueno y lo que va del 23 está siendo excepcional. Tenemos, pero excepcional, digamos. Hemos tenido en el mes de abril una cantidad de visitantes casi igual o mayor que al 19. O sea que la tendencia está allí. Me parece que esto da cuenta de varias cosas, no solo de la situación de recomposición, digamos, del turismo, sino también del deseo de asistir a los museos, de ir a ver, de las personas y comunidades, a entrar en esos museos, a disfrutar, a encontrar otras cosas. También estoy de acuerdo con lo que se ha dicho y me parece que el museo ha trabajado en ese sentido, en que la pandemia nos dio también, por necesidad, la posibilidad de pensar la función del museo desde diferentes perspectivas y empezar a pensar o a trabajar más en lo que podemos llamar multiescala, ¿no? No solamente en términos de cantidad de visitantes, de manera lambda, digamos, todos los sectores confundidos, sino también trabajar en diferentes activaciones de comunidades que pueden habitar el museo de otras maneras. Entonces, esta relación entre comunidades que habitan el museo, digamos, en una escala que puede pensarse menor, pero que también se articula con la gran escala de visitas masivas, creo que esto es el nuevo camino que tenemos que plantear, digamos, que está planteado y que tenemos que seguir, sobre el que tenemos que seguir trabajando. Porque, a ver, esta mesa es sobre todo para hablar de los museos del futuro. ¿Cómo deberían de ser los museos del futuro? ¿Cuáles son los talones de Aquiles o los puntos que habría que fortalecer? ¿Qué se puede hacer para dinamizar los museos? Yo creo que no se trata tanto de pensar desde el punto de vista de la museografía, ¿no? Cuando uno habla del Museo del Futuro parece que tiende a pensar en la tecnología, en las nuevas formas de presentación de contenidos. Creo que es parte
del planteamiento, ¿no? Pero yo creo que sobre todo lo que hay que plantearse es un nuevo modelo de museo. Creo que estamos en un momento en el que hay una serie de movimientos sociales, hay cambios a distintos niveles. Creo que evidentemente la tecnología ha permeado la sociedad a un nivel como antes no había ocurrido y que esto va a ocurrir además a mayor velocidad y con mayor intensidad cada vez. Y probablemente todo lo que conllevó el COVID, el confinamiento, etcétera, lo que ha hecho ha sido de alguna forma exacerbar todo esto, ¿no? Entonces yo creo que el museo, y me parece que corregidme si me equivoco, que el museo se ha dado cuenta que tiene que de alguna forma cambiar la forma de relacionarse con el visitante. Antes era, aunque esto ya es algún proceso que empezó hace tiempo, pues ese museo donde había un discurso unidireccional al que el visitante llegaba y de una forma pasiva se le contaba una historia, ya no tiene sentido. Tiene que ser una cosa mucho más participativa, los museos tienen que ser un foro de encuentro en el que se puedan contrastar opiniones más volcados a la comunidad en la que se insertan, a un tipo de visitante mucho más variado. Tienen que incorporar la tecnología porque si no van a perder visitantes pues, en favor de las redes sociales, de las plataformas de streaming, de los videojuegos. Es decir, hay que de alguna forma adaptar un poco el lenguaje, aunque el lenguaje, esa tecnología no debería ser un fin, sino un medio. Y luego pues, tiene que adaptarse también en otros aspectos, como puede ser, por ejemplo, la financiación, ¿no? Con modelos de crowdfunding. Hay museos como el UCA de Pekín, que ha hecho una entidad que se llama UCA Lab, que se dedica exclusivamente a promover proyectos que buscan la financiación o la asociación con marcas de prestigio. En fin, yo creo que hay un montón de campos diferentes en los que hay que trabajar, ¿no? Así quizás creo, yo retomo también la idea de museos habitables, ¿no? Me parece que aquí hay algo también del Museo del Futuro. Los museos son espacios de grandes aprendizajes y de relaciones humanas e inhumanas que parece que extrañamente parece que están por fuera de los museos, pero al revés, en el centro de los museos hay estas relaciones humanas e inhumanas que son formas de habitar y de vivir el mundo del futuro que vamos a tener que empezar a imaginar. Entonces, pensar los museos como grandes espacios de aprendizaje común, de espacios habitables, de vivencias y de experimentación también, de poder reimaginar o imaginar otros modelos posibles, otros futuros posibles como sociedades, me parece una de las funciones que tenemos que abordar o que estamos abordando y que es el desafío del futuro. ¿Y eso cómo se plasma a nivel práctico? O sea, ese lugar de encuentro, ese estar más a pie de calle, más cerca de la comunidad. Creo que trabajando en esto que decíamos de manera multiescalar, ¿no? de multiplicar espacios de trabajo, de encuentro, de reflexión con comunidades cercanas, al mismo tiempo que se trabaja de manera translocal y se articulan estas escalas, creo que es fundamental. Entonces, tanto como abrir el museo a diferentes formas de comunidades, a comunidades diversas que están cercanas, situadas, próximas, de proximidad, cómo repensar las relaciones translocales es fundamental. Yo creo que hay un buen ejemplo que es el del Fórum de Humboldt, que se ha inaugurado recientemente en Berlín. Es un museo que partía con una cierta connotación, estaba en un edificio que era un antiguo palacio prusiano y aparte la colección tenía estaba connotada como un residuo colonialista, etc. Y han hecho un esfuerzo desde el propio nombre, se llama Fórum Humboldt, no Museo Humboldt, por hacer exactamente lo que Mabel estaba comentando. Hay una parte que es, digamos, la misión tradicional de un museo, que es custodiar, presentar, conservar una colección, pero la han entendido como una misión mucho más amplia. Es un espacio, ellos lo llaman como un espacio de negociación, ¿no? Es un espacio muy abierto, pues eso, a talleres, a foros, en el que han incorporado especialistas de los países de origen de cada una de las colecciones, de África o nativos americanos, para que los ayuden a interpretar la colección. Esto obviamente tiene sus detractores y sus defensores, no hay quien lo ve como un gesto más o menos de cara a la galería, pero yo creo que es por ahí, por donde tiene que evolucionar el museo, ¿no? Es un museo en el que ya el visitante no está dirigido solamente para el visitante, sino que el museo se construye con el visitante. Ese es el cambio de tendencia y hacia donde debemos ir. Incluso ya en la última definición de ICON, que se adoptó en la Asamblea de Praga de 2022, se habla del museo como lugar de intercambio de conocimiento. O sea, no solamente ya el museo es el que está proporcionando un conocimiento, sino que también está recibiendo
un conocimiento por parte del visitante. Se construye ese intercambio en el sentido que hablaba Mabel, de esos museos habitables, de ese trabajo con las comunidades más cercanas, con otras transversales, más locales. Es el cambio, el cambiar de hacer un museo para el visitante a hacer un museo con el visitante. Sí, y además yo lo que creo que es fundamental es intentar enganchar en este sentido a la juventud, porque ahora con las redes sociales, todos los medios digitales que hay, a veces es complicado que una persona que tiene tal variedad y tal oferta ante sus ojos, que además, ¿no? Exacto, sobreestimulado, pues piense, pues me voy a ir de visita a un museo, menudo rollo, ¿no? Mientras que tú, desde tu propio teléfono móvil, puedes estar en las antípodas viendo lo que sea, un museo, o naturaleza, gente haciendo surf, lo que sea. Entonces, ese yo creo que es el gran reto, enganchar a la gente joven para que se sientan cómodos y vengan al museo para habitarlo, como decía Mabel. ¿Y eso cómo se consigue? Uf. Porque eso es complicado, efectivamente, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo convences a un joven de que la visión de las obras en persona y el ambiente, el caldo de cultivo que es un museo de otras muchas cosas, ¿cómo le convences yo creo que jugando de que... con los propios mecanismos que utilizan continuamente, yo creo que es la única manera. Así creo que la cuestión de esta dimensión de sobreestímulos en las que parece que estamos inmersas, en realidad puede ser también una oportunidad. Sí. Es una oportunidad justamente para que el museo reconfigure ciertos marcos. Creo que allí la diferencia y el cambio o el lugar de desplazamiento que las estructuras, digamos, conceptuales y materiales del museo tienen que hacer, tienen que ver con abrirse a la escucha, ¿no? Históricamente los museos parecían espacios inmutables a cualquier cosa que sucediera por fuera de sus paredes y por fuera de su historia. Esto tiene que cambiar indefectiblemente, está cambiando de todas maneras y, por supuesto, la multiplicidad de estímulos y la mirada de sectores más jóvenes que aporta al museo lo reactualiza en algún sentido. Es aprovechar estos sobreestímulos, estos aprendizajes que las nuevas generaciones traen para reactualizar los modos de existencia del museo. A mí hay un ejemplo que me parece muy bueno de cómo trabajar en ese sentido, ¿no? Por una parte está lo que comentaban Mabel y Pilar, ¿no? de que el museo cambie el discurso, no sea un discurso lineal, sino que sea un discurso más participativo y más abierto, pero luego a la hora de integrar, por ejemplo, la nueva tecnología y en Acción a Cultura como productores de museos, es algo con lo que trabajamos a diario. Yo creo que la cultura no tiene que ser un fin en sí mismo, tiene que ser un medio. Hay un ejemplo de museo, que es el Museo de Arte de Cleveland. Cleveland no se reconoce como una de las grandes capitales culturales y el museo es un museo interesante, es un museo no es demasiado grande, creo que tiene 60.000 piezas. Pero tiene unas colecciones buenísimas. Tiene unas colecciones interesantes y luego han sido bastante inteligentes. El edificio, aparte de una colección que creo que es de 1917, y cada rehabilitación del museo, cada iteración del museo, la han aprovechado para mejorarlo con conocimiento. La primera intervención creo que fue de Marcel Breuer, la segunda Rafael Viñoli. Y en 2003 hicieron una nueva rehabilitación del museo y con esa rehabilitación hicieron un trabajo de sondeo muy importante en la ciudad y descubrieron que los habitantes de Cleveland estaban totalmente desconectados del museo. No veían contenido para llevar a la familia el fin de semana y que pensaban que lo que allí se contaba realmente solo interesaba a alguien que tuviera un título de historia del arte. Y entonces lo que hicieron fue contratar a una profesional, a Jane Alexander, que era una persona que venía de Nueva York como responsable de tecnologías de información, de sistemas de tecnología de información aplicado a la universidad, y lo trajeron con un doble mandato. Por una parte, aumentar el número de visitantes, que al final todos los museos están interesados en eso, pero también posibilitar esa conexión que no existía entre el visitante y la colección. Entonces ella estableció una especie de espacio de introducción que se llama Gallery One, en el que empezó a meter una serie de elementos relacionados con la tecnología de la información, fundamentalmente digitales, que ahora a lo mejor se pueden ver un poco ingenuos, pero que en el momento en el que se hizo eran bastante rompedores.
A mí hay uno, por ejemplo, de los primeros que me interesa, que es una pantalla interactiva muy grande, táctil, en el que aparecía el total de la colección del museo. Y iba apareciendo, como por oleadas, todo en forma de pequeños iconos, asociado con distintos temas. El círculo, la guerra, la mujer, distintos temas, ¿no? Tú podías tocar en uno de esos elementos y recibías una información a través de ArtLens, de una aplicación, recibías información adicional y podías descargarte esos elementos predilectos tuyos en tu teléfono o en una tablet que te daba, que ahora es una cosa, insisto, muy habitual, pero entonces no lo era tanto. Y ahora dentro del museo, un sistema de geolocalización te llevaba a buscar a esas piezas. Y al final el efecto era parecido al que ocurre en una gran superficie. Tú ibas a buscar los elementos que te interesaban, pero por el camino te ibas fijando en otras piezas de la colección. Y aparte tenían un sistema de detección en el que controlaban con metadatos a dónde miraban los visitantes, qué recorridos hacían, lo gestionaban como si fuera un centro comercial y en un año aumentaron un 30% las visitas. Pero siguieron más adelante y dijeron, vale, ya está conseguido el objetivo del público, pero ahora nos interesa el objetivo de la colección. Por eso digo que no te puedes quedar solamente en la utilización de la información para tener más cantidad de visitantes, ¿no? Y entonces hicieron una iteración, cada año cambian esta Gallery One, en el que, pues, por ejemplo, el visitante adulto se encontraba una serie de arquetipos históricos, el villano, la búsqueda, representado en piezas de la colección y tenía que casarlo con una representación actual de ese mismo arquetipo, que podía ser la trama de un culebrón, una canción pop o lo que fuera. Y de alguna forma te hacía entender cómo ese arquetipo se mantenía a lo largo de toda la historia de la humanidad. Esto lo hacían con distintos niveles de lectura, para niños, etc. Y al final volvieron a repetir esa tanda, ese sondeo, y descubrieron que había una conexión emocional mucho más importante de los visitantes y un conocimiento mucho más amplio de toda la colección del museo. Y en el caso de España me viene a la cabeza la página de TikTok del Museo del Prado, que acaba de recibir no sé qué premio importantísimo, que tiene un montón de seguidores y que tiene un montón de jóvenes que está enganchando ahí, ¿no? A través de pequeños vídeos de un minuto y medio, donde explica generalmente el detalle de algún cuadro, de alguna pieza y está muy bien hecho. Así quizás contraponer, pero también con la intención de sumar, digamos, ¿no? Están efectivamente los medios tecnológicos que multiplican posibilidades, opciones y que también generan lazos de proximidad con las comunidades más jóvenes. Igual voy a contar una experiencia pequeñita del Museo Reina Sofía, pero como muchos museos en España tenemos un grupo que se llama Equipos, que son grupos de diferentes edades. Hay un grupo de 15-17 años que se encuentra regularmente con un artista que moviliza. Y este año, esto sucede desde hace 5 o 6 años, este año el equipo 15-17 trabaja alrededor de lo que se llaman FOMO. Como sabéis, FOMO es Fear of Missing Out, que es esta patología que aparentemente los jóvenes y muchas personas tenemos gracias o a causa de las redes sociales, pero lo han transformado en Fear of Museum Out. Entonces, el miedo a estar fuera del museo o quedarse afuera de lo que el museo propone. No tengo el hábito de estar todo el tiempo siguiendo lo que están haciendo estos equipos, pero este equipo de FOMO me pidió una reunión especial. Y me pidió una reunión especial para presentarme un plan de recorridos del museo y un plan de repensar cómo se estaban colgando algunas obras, entre ellas el Guernica, que proponían cambiar cada tanto la posición del Guernica, ¿no? Entonces, a partir de esto, bueno, se abrió un gran debate. Traigo esto para mencionar que a lo mejor, incluso tomando el vocabulario, tomando estructuras sin utilizar necesariamente las redes sociales o las nuevas tecnologías, se producen cambios y también formas de apropiación del museo y de sus marcos de gente más joven, ¿no? Cómo jugar a con diferentes aperturas, con dar el espacio, con escuchar, con generar un trabajo a largo plazo,
sostener durante 6 meses encuentros cada 2 semanas con jóvenes de 15, 17 no es sencillo, y dentro del museo. Y esto es así. Lograrlo, y no solo, bueno, tenemos equipos de 15, 17, 18, 21, equipo de mayores, que van a hacer hace 2 años enterraron unas cápsulas del tiempo, retomando la idea de Warhol, y pusieron en esas cápsulas, en el jardín del museo, las cosas que parecían vestigios del presente, etc. Este tipo de actividades y de proyectos que aúna intereses más jóvenes desde otros lugares, creo que también tenemos que pensarlo. Pensar cómo el museo puede ayudar no solo a utilizar, o sea, no solo desde la utilización de las redes sociales, sino abrir otros espacios que permitan otro tipo de relacionalidad. Perdón. Por ejemplo, perdón. A mí se me ocurre también, por ejemplo, también fuera de las tecnologías, como hablaba Mabel, en el Museo de Málaga se puso en marcha un club para jóvenes con diversas dificultades cognitivas, con libros de lectura fácil que le interesara. O sea, que se crea un espacio dentro del museo para un colectivo específico de jóvenes que ven el museo como un lugar de encuentro, de su casa, donde pueden desarrollar una actividad cultural relacionada con el museo o con la literatura, y que está creando pues, una comunidad bastante importante y con bastante buena aceptación. Una forma de acercarse a grupos de jóvenes, ya sea con dificultades cognitivas o sin dificultades cognitivas, pero creando grupos, un club de lectura asociado al museo. Abrir el museo, siempre. Abrir el museo a la juventud. Hay un muy buen ejemplo al hilo de lo que tú comentabas de abrir nuevos espacios. El MoMA en Nueva York, que es pues, un museo paradigmático de arte contemporáneo, abrió un espacio que es PS1 en Brooklyn, bueno, en el que tiene cabida exactamente todo lo que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, un edificio como el que hay en el centro de Manhattan, con la colección y con todas las limitaciones que tiene, por afluencia de público, por los seguros, pues todo, realmente es muy difícil convertirlo en algo que vaya más allá de un museo, en el sentido convencional, de una colección de obras de arte. Pero en PS1 es un antiguo colegio convertido en un espacio absolutamente flexible, en el que hay arte urbano, en el que hay conciertos, en el que hacen un mercadillo de libros de arte una vez por semana, en el que realmente puedes ir y pasar el día en un ambiente que no es el ambiente habitual encorsetado de un museo, ¿no? Sino una cosa muchísimo más relajada. Y yo lo he vivido y he visto cómo ese público adolescente que iba al PS1 acaba recalando en el MoMA de Manhattan es muchísimo también, ¿no? más, desde mi punto de vista, el MoMA de Nueva York, de Manhattan, es el MoMA de Manhattan y no va a dejar de serlo, pero este nuevo, ya lleva bastante tiempo MoMA, es mucho más puntero que el de Manhattan. Han encontrado el sitio perfecto, porque está a 1,5 minutos de la boca del metro, y las cosas que se ven absolutamente contemporáneas en este museo, hay veces que no tienen cabida en el MoMA tradicional. ¿Y España en qué, dentro de este proceso de apertura de los museos, de nutrir a comunidades y de nutrirse de estas comunidades, en qué momento nos encontramos? ¿Estamos haciendo bien los deberes? ¿O estamos rezagados? ¿O al revés, vamos a sacar matrícula de honor? Yo creo que hay muchas experiencias en el panorama de museografía, de museos españoles, que es muy interesante, porque se está poniendo en práctica desde muchos museos de diferentes, o escalas otra vez, de diferentes tamaños, con diferentes colecciones, se están poniendo en práctica experiencias a lo mejor no tan visibles, y es algo quizás en lo que tenemos que trabajar más, pero hay experiencias muy importantes que se están dando, y creo que lo que tenemos que hacer ahora, el desafío, digamos, en el marco del panorama español, es dar visibilidad, cruzar esas experiencias también para generar espacios de mayor aprendizaje, experiencias que tengan lugar en el Museo Reina Sofía o en el Prado, pero también en el Museo de Valladolid o en el Museo de Málaga puedan ponerse en diálogo y puedan abrir en realidad un espacio de aprendizaje mayor. Creo que el punto sigue siendo generar más espacios de experimentación y de trabajo, pero está sobre todo
la necesidad de dar mayor visibilidad a muchas de las cosas que están pasando. Entonces, a veces nos enteramos más rápido de lo que pasa en el MoMA que lo que está pasando en el museo de al lado, cuando hay experiencias que son más que significativas y que podrían, o sea, que están, de hecho, a la altura de muchas, a la altura y más allá de muchas de experiencias de otros museos que quizás se están quedando también un poco en un paradigma anterior. Creo además que en España tenemos una ventaja y es que tenemos un patrimonio fantástico, tenemos una red de museos estupenda, pero aparte tenemos una industria. Es decir, a partir de la Expo del 92, una cantidad enorme de profesionales internacionales vinieron a Sevilla, decidieron quedarse aquí y montaron empresas relacionadas con todos los aspectos de la museografía, el diseño, la fabricación, la producción, los audiovisuales, el desarrollo de contenidos. Y muchas de esas empresas han crecido, se han multiplicado, es decir, que tenemos el tejido, digamos, museológico, por así decirlo, pero también tenemos la capacidad de producción museográfica. Y de hecho creo que eso es algo, en Acciona Cultura que trabajamos, pues trabajamos mucho en Medio Oriente o en África o por Europa y ahora estamos empezando a trabajar en Estados Unidos, nos encontramos empresas españolas a todos los niveles, en todos los concursos, en todos los foros, y yo creo que hay por parte de la Administración y por parte de las universidades... Muchas de ellas ganando los Muchas de ellas concursos. ganando, es decir, la última Expo de Dubái, sí. Yo creo que casi un 30% de los pabellones, o sea, Acciona Cultura ha participado en el Pabellón Nacional de Emiratos, en el Pabellón Nacional de España, en el Pabellón de Sostenibilidad, que era el más importante temático, y ha hecho otros 30 más, y había muchas más empresas españolas. Entonces, yo creo que tanto la universidad como la administración podría sacar partido. Creo que hay una posibilidad de atraer al mundo de los museos también como profesión, ¿no? a mucha gente joven. Yo creo que es fundamental, son fundamentales los equipos de comunicación y los equipos de educación. Patrimonio Nacional, en este sentido, está haciendo un esfuerzo enorme porque no teníamos hasta hace relativamente poco unos buenos equipos que supieran comunicar todos nuestros propósitos y nuestro querer promocionar nuestros palacios, nuestros reales sitios, nuestros jardines, nuestras actividades culturales, que son muchísimas, las actividades musicales, por ejemplo, son importantísimas. Y hemos crecido, en los últimos 2 años, hemos crecido exponencialmente en este terreno y seguimos creciendo. Y en educación y en promoción de actividades, en adecuar la oferta a los diferentes tipos de público y poder lograr que ese público se integre, como decíamos al principio, en nuestros museos, yo creo que es uno de nuestros objetivos primordiales. Y sobre todo con la Galería de las Colecciones Reales es lo primero que tenemos en mente. Hemos hablado de cómo los museos se pueden abrir hacia el público y nutrirse también del público, pero los museos no dejan de ser lugares, como decía Alex, que custodian un patrimonio artístico importante y que tradicionalmente lo han exhibido y se sigue haciendo, ¿no? ¿Hay modelos de exposición nuevos también? ¿Formas de atraer al público o de engancharle de una manera diferente a través del modelo expositivo? Por favor. Sin duda hay un trabajo que creo que dejan claro los últimos años de necesidad de repensar la exposición como dispositivo. ¿Qué tipo de exposiciones como dispositivos se han estado usando y qué otros tipos necesitan ser pensados con los nuevos desafíos, que tienen más que ver, otra vez, no tanto con las nuevas tecnologías, que a lo mejor también, pero con justamente pensar cómo se ponen en espacio estos diálogos posibles, estas formas de habitar el espacio, este lugar de ida y vuelta. Es cierto que los museos son espacios de custodia del patrimonio, pero antes que nada es un espacio de memoria común. Es un espacio de la memoria de nuestras sociedades como de las que somos partícipes. Entonces, el trabajo de dispositivo exposicional tiene que tomar en cuenta esto. Y creo que es en lo que se está trabajando ahora. Yo creo que, aparte, al hilo de lo que comentabas de nuevos modelos de exposición, a mí me parece que la tecnología, como casi todo, es una oportunidad y también tiene un peligro, ¿no? Es decir,
Por poner un ejemplo concreto, la inteligencia artificial, ¿no? que lleva ya utilizándose desde hace tiempo, pero que ahora parece que está como muy en boga porque hay un repunte de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial se va a implantar en los museos y se va a utilizar a todos los niveles. Creo que va a ayudar muchísimo a la operativa de los museos y va a ayudar a los directores de museos a tomar decisiones informadas con datos y no en base a conjeturas relacionadas con qué se visita, qué no se visita, la afluencia, pues desde la gestión de entrada hasta la gestión energética del museo. Y creo que también va a formar parte de los contenidos porque va a ayudar muchísimo a la gestión del propio contenido, ¿no? De los propios fondos de contenido del museo. Pero, como decía, es una oportunidad y también es un riesgo. Yo creo que ahí es donde hay que alcanzar ese punto intermedio. La inteligencia artificial nunca va a poder sustituir el trabajo de un buen curador. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial te va a ayudar a hacer la exposición más popular, a que venga más gente, a dar más de lo que la gente quiere ver y menos de lo que no quiere ver. Pero creo que el criterio del curador lo que te va a dar es la calidad del discurso, ¿no? La calidad, la coherencia del discurso y va a saber, digamos, introducir elementos que a lo mejor no son tan populares, ¿no? Pero que son necesarios para equilibrar ese discurso, ¿no? O sea, es la misma diferencia que picar contenidos en Internet y leer un libro estructurado con un índice, ¿no? Yo creo que los museos muy tecnologizados pueden ser más populares, pero no necesariamente son mejores. Como digo, creo que tiene que haber un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? En nuestro caso, claro, tenemos una experiencia muy distinta porque ahora vamos a tener más puntos en común con los museos, que todos, cuando piensas en un museo, te imaginas una estructura pues, como el Museo del Prado, como el Metropolitan de Nueva York o como el museo que sea. Pero claro, lo nuestro es diferente al ser sitios históricos visitables. Nosotros formamos parte de una red, que es la red ARRE, de Residencias Reales Europeas, y estamos en continuo contacto pues, con lugares que tienen la misma problemática que nosotros, pero no solo la misma problemática, sino también las mismas posibilidades y las mismas perspectivas. Entonces yo creo que eso, el interactuar y el relacionarse con instituciones que son similares a la tuya enriquece muchísimo. A nosotros lo de ARRE nos ha enriquecido muchísimo. ARRE tienes posibilidad de hacer estancias en los distintos sitios de Europa. ¿no? Iba a decir Comunidad Europea, pero también están los palacios reales británicos. Se establecen colaboraciones, o sea, se trabaja muy bien juntos y facilita mucho el entendimiento de problemáticas, porque a lo mejor se pueden ofrecer soluciones y se pueden ofrecer avances que otros han experimentado antes que tú y tú mismo a lo mejor has avanzado en otros terrenos en mayor medida que los países vecinos. Hay muchos proyectos, hay uno, por ejemplo, de estudio interactivo por medio del seguimiento de determinados parámetros del deterioro de las residencias reales, dependiendo de la influencia de la visita turística, por ejemplo, que es algo que a veces choca decirlo, pero es real, ¿no? El que, por ejemplo, miles de personas entren un día en una estancia provoca solamente la llegada del polvo que esas personas traen de la calle y la respiración, eso es perjudicial para los bienes culturales que allí se custodian. Entonces, en ese sentido, en ARRE se está trabajando mucho y hay un equipo de trabajo al que yo pertenezco, por ejemplo, que estamos trabajando precisamente en ese... Y María Auxiliadora, ¿qué tal vamos los museos españoles en implementación de nuevas tecnologías? Es que depende. Yo creo que estamos ahora mismo en un momento en el que es bueno, como comentaba Pilar, aprovechar esas sinergias que se producen en las redes de trabajo, aprovechar el momento de crisis del museo también como institución, con una necesidad de nuevas relecturas, de nuevas narrativas, como también estuvimos viendo el año pasado en San Sebastián. Tenemos discursos expositivos, como antes he dicho, bueno, hay sobre 1.500 museos en España de diferentes titularidades, diferentes fuentes de financiación, diferentes formas de gestión. No solamente podemos pensar en Prado, Reina, Thyssen, grandes museos, sino museos locales, museos de entidades locales
de ciudades y pueblos de 5.000 habitantes. Entonces, lo importante ahora mismo es el cambiar el discurso de algunos museos que llevan con ese discurso expositivo desde hace 40 años, que fue cuando se hicieron las grandes inversiones en los años 70 y se cambiaron las exposiciones, cambiarlo, mirarlo con ojos actuales, con ojos de inclusión, con una mirada con perspectiva de género, y una vez que tengamos esa nueva lectura hecha con los visitantes, pues los visitantes también nos están demandando ese cambio de paradigma. Pues bueno, ya hay algunos museos que están incorporando algunos elementos tecnológicos en su museografía. Por lo general, en España, al menos por mi visión, somos bastante tendentes a lo que sería una museografía neutra, en el que tenemos tanto patrimonio, un patrimonio tan rico que poner a disposición del visitante, que la tecnología es un recurso más para poder interpretar ese patrimonio. Pero no somos como en el arco anglosajón, por ejemplo, que han utilizado la tecnología mucho antes que nosotros y le dan un uso diferente a nosotros. Nosotros estamos un poco más centrados en la colección, en las piezas, pero poco a poco la tecnología va entrando en los museos. También tenemos que tener en cuenta eso, las diferentes tipologías de museos, diferentes fuentes de financiación y dispositivos tecnológicos que requieren de un mantenimiento que supone un incremento del presupuesto en gastos corrientes, que también para pequeños museos es un poquito más complicado. Pero poco a poco se está integrando, se están haciendo aplicaciones, muchas app, que ya introducir la tecnología, ya sea en base a las aplicaciones básicas que tengan las comunidades autónomas, las diputaciones o en especial. Se está trabajando mucho en las páginas web, se está trabajando también por temas de sostenibilidad en la edición de folletos digitales. Pero a lo mejor la implementación de tecnología en el sentido que estás planteando, pues todavía no está totalmente implantado aquí en España. Al menos mi visión y mi conocimiento. Así, efectivamente, creo que otra vez, porque decía, bueno, efectivamente tenemos que los museos repensar el dispositivo de exposición. Esto ya está en curso. De hecho, vamos hacia todo un vocabulario que tiene que ver con activar, con condensar, con emanar, ¿no? Con una serie de un vocabulario que está cambiando en torno a las cosas que suceden en el marco expositivo. También es cierto, y efectivamente la integración de nuevas tecnologías, también es cierto que un espacio con obras y una narración y un trabajo curatorial también sigue siendo pertinente y sigue resonando de otras maneras. La posibilidad de un tiempo otro, lo menciono porque estamos trabajando justo sobre esto en el museo, pero esto de entrar a una sala que produce entrar en un tiempo otro, que no es el tiempo, digamos, del cotidiano, el tiempo de las corridas, el tiempo de la calle, también sigue operando si hay una actualización de las narraciones, de lo que se está contando, digamos, y del diálogo posible con las comunidades. En Patrimonio ahora mismo, concretamente en el Palacio Real de Madrid, tenemos una exposición de Sorolla que nos ha sorprendido porque, bueno, Sorolla siempre ha tenido muchísimo tirón para todo tipo de públicos, pero no es una exposición al uso. Efectivamente, hay bastantes cuadros pintados por Sorolla en la exposición, pero luego hay una experiencia inmersiva. Y esto está siendo un exitazo auténtico. Hay mucha gente que viene a verla varias veces, precisamente por esa experiencia inmersiva. Yo creo que hay cosas que han llegado para quedarse, indudablemente. En Acción a Cultura, por ejemplo, hemos promovido y hemos producido el año pasado una exposición inmersiva sobre la vida y la obra de Frida Kahlo, que primero estuvo en Madrid, luego ha ido a Coventry, Inglaterra, Buenos Aires, y ahora está en Bogotá. Igual, son ventanas hacia la cultura, con otro tipo de lenguaje, con la intención de acercar esa obra, esa persona a un determinado público que luego se va a interesar por acudir al museo original, de Frida Kahlo a lo mejor pasa a Diego Rivera, es decir, yo creo que son... De todas formas, la aplicación de la tecnología, que cuando hablamos de museo hay muchos tipos de museos. Hay museos de colección, hay museos en los que la colección es prácticamente inexistente, entonces la necesidad de una tecnología interpretativa o que apoye el discurso varía mucho en función del tipo de museo.
Y tú antes, Alex, comentabas también el uso de la tecnología pues, para buscar eficiencia energética en los museos, por ejemplo, ¿no? Este año, además, el lema del Ministerio de Cultura para el Día Internacional de los Museos es Museos, Sostenibilidad y Bienestar. ¿Son sostenibles los museos españoles? Hombre, en general, el museo de por sí no es una tipología que se caracterice por ser muy sostenible, ¿no? Pero yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy importante en ese sentido. Es decir, creo que los museos españoles, la industria de la cultura en general, está intentando adaptarse a toda velocidad, ¿no? E intentar alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible. Están apareciendo una gran cantidad de empresas de consultoría para ayudar a los museos a adaptarse, para ayudar a las productoras de audiovisuales a hacer un rodaje sostenible, etcétera, ¿no? Y yo, de todas formas, creo que los museos tienen un papel muy importante, ¿no? Más allá del papel evidente, ¿no?, de conseguir que la arquitectura pues, cada vez sea más sostenible, que los edificios dejen de ser edificios estrella para ser edificios vivibles, que capten energía renovable, etcétera, que las exposiciones se basen en la circularidad o en la producción en proximidad. Yo creo que al final un museo es un gestor de cultura y la cultura es el valor más transversal que hay en una sociedad, ¿no? Con una enorme capacidad de transformación, de generación de ideas, de transmisión de ideas, y creo que eso es fundamental. De hecho, uno de los objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver directamente con la cultura y con la educación, ¿no? Creo que los museos tienen la responsabilidad de producir contenidos de calidad, contenidos significativos, contenidos que promuevan la sostenibilidad, que sean inclusivos, que sean accesibles, que sean diversos, porque todo eso también es un objetivo de desarrollo sostenible. Parece que inmediatamente pensamos en el consumo eléctrico, pero hay un aspecto de la cultura que tiene mucha relación con eso, ¿no? Yo te voy a hacer un pequeño inciso y perdona por la corrección. Sí. El lema cada año lo da ICON Internacional, no el Ministerio de Cultura. El Día Internacional de los Museos se celebra a nivel internacional para todos los países y se toma un lema desde hace ya bastantes años. Comenzó, como bien dijiste al principio, en 1977 y desde 2020 ICON Internacional está proponiendo lemas en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, este año ha sido sostenibilidad, Museo de Sostenibilidad y Bienestar. Actualmente ICON creó un grupo de trabajo en 2018, en 2015 aceptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, creó un grupo de trabajo, se están haciendo dentro del Plan Estratégico de ICON 2022-2028. Una de las líneas de trabajo es la redacción de un plan de acción a 2030 para poder ver de qué manera se está consiguiendo implementar en los museos a nivel internacional los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se está preparando ahora mismo una publicación de Museo Internacional sobre la sostenibilidad en los museos específica y se está ayudando sobre todo con temas con formación a los profesionales de los museos sobre cómo hacer más sostenibles a nuestros museos. Aparte, hay otra alianza en ICON, como la alianza ICON Europa, de la que ICON España forma parte, que también está preparando su reunión anual en noviembre, que también va a llevar como leitmotiv la sostenibilidad, o una pequeña alianza que ha surgido a raíz de ICON Francia, que ICON Francia es uno de los comités nacionales más potentes que existen, de los 134 comités nacionales de ICON, unos ciclos de conferencias que van a ser online, sobre los museos de la sostenibilidad para formar y para ver experiencias. Van a ser así tipo mesa redonda que van a comenzar el 24 de mayo, que están todas en nuestra página web, en nuestras redes sociales está toda la información. Pues van a ser seis sesiones en las que se va a hablar de esa sostenibilidad. Aquí en España ha habido ya, aparte de lo que se viene haciendo desde hace muchos años con la tecnología, con el cambio de iluminaciones LED, el cambio en los sistemas de climatización en los museos. Ya el Museo del Prado se inscribió en el registro de huella de carbono en 2015 y le siguió poco después el Museo Picasso Málaga y el Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde primero de alguna manera estudian cuál es el impacto que tiene, reducen y después ahí no me sale la palabra, lo complementan, ya me saldrá. Y el Museo Guggenheim de Bilbao ha presentado también hace poco un informe sobre su huella de carbono, sobre su impacto ambiental
y un plan de acción para intentar reducirlo a cero. Queda mucho trabajo por delante, queda muchísimo. La idea de ICON es que los museos lleguen a ser sostenibles, lleguen a tener un impacto bajo en 2028. Queda mucho por hacer, pero bueno, yo creo que los museos son grandes vehículos de transmisión ya de esa necesidad al público y aparte de trabajar dentro internamente con sus propios profesionales e intentar de alguna manera pues, reducir esas emisiones, como él decía, a través de las exposiciones circulares, reciclando, que en eso, los museos pequeños, mira, los museos pequeños son muy dados a eso, a tener unas vitrinas de una exposición temporal y reciclarla hasta la eternidad. No son los pequeños. Y los grandes también, ¿no? Por diferentes razones. Sí, sí. Ese reciclaje, claro, de elementos museográficos. También plantea un poco el tema de las grandes exposiciones temporales, porque el transporte, al final, lo que más incide en el medio ambiente es el transporte de los trabajadores del museo y el transporte de las obras de arte, pues ver de qué manera se pueden hacer. Y bueno, otros pequeños gestos como evitar reuniones presenciales, aunque tenemos mucha ganas de presencialidad después del COVID, pero bueno, pues evitar reuniones presenciales, porque nosotros, por ejemplo, en ICON casi todas son telemáticas y se han suprimido los viajes que se hacían antes a París para las reuniones de los diferentes consejos. Entonces, bueno, poco a poco. ¿Y se puede conseguir el objetivo de que haya museos que los museos tengan emisiones cero? Vamos a volver a Estados Unidos. Está la Academia de Ciencias de California que lo está intentando y su objetivo es para 2025. Claro, es un tipo de museo diferente, con una arquitectura que le permite, porque sus colecciones le permiten tener ese tipo de proyectos y de objetivos, pero no se puede aplicar a todos los museos. También tenemos que tener en cuenta que muchos de nuestros museos están en edificios históricos, lo cual eso está haciendo que a niveles de climatización, a niveles arquitectónicos, no se pueda trabajar tanto como sería con un museo de nueva planta, como son los que se están construyendo en otros países de Oriente Medio, que ya están orientados a lo mejor a unos criterios de sostenibilidad mucho más eficientes. Así la pregunta sería no tanto, o sea, creo que tenemos que asumir que la pregunta no es tanto si se puede llegar, sino es cómo no podemos llegar, porque estamos en una situación en la que tenemos que llegar y que ya ese horizonte es como ya comprometido. Así que todos los museos y la sociedad en general tiene que tener esta idea de sostenibilidad como eje vertebrador de sus acciones. Al mismo tiempo, el Reina Sofía, que tiene debo decir que tiene esta cosa de ser bicorporal, ¿no? Con un organismo con múltiples cuerpos. El edificio antiguo, efectivamente porque era un hospital, por muchas razones, finalmente tiene quizás mayores posibilidades de ir hacia una sostenibilidad mucho más fácil que el contemporáneo. Digo, esto por pensar que a lo mejor tenemos que revisar cómo estamos mirando las posibilidades y las estrategias que llevamos a cabo para cada uno de los edificios, mirando cada edificio en su singularidad y buscando potencialidades y, por supuesto, formas de complementar los déficits que puede tener cada edificio. ¿Los fondos Next Generation pueden ayudar en ese sentido a la sostenibilidad de los museos? Yo creo que una de las cosas que se ha puesto de alguna manera, sin decirla directamente, es que se necesitan inversiones, porque sin inversiones ciertas cosas no pueden suceder y efectivamente la Comunidad Europea ha puesto a disposición una serie de marcos y de estrategias y de financiamientos que sí deberían revertir en formas de estabilidad, creación de tejido social, reconfiguración de comunidades y relaciones con el museo, etc., ¿no? Tener una perspectiva a la vez social y sostenible en términos materiales que los fondos Next Generation, como otros, pueden ayudar. Nosotros, de hecho, hemos pedido bastantes créditos de estos desde Patrimonio Nacional
Y uno de nuestros objetivos es, por ejemplo, uno de ellos solamente, es reabrir el antiguo Museo de Carruajes que está en el Campo del Moro, y lo primero que hay que hacer es intervenir el edificio, porque es un edificio precioso de los años 70, pero hay que hacerlo eficiente y es la ocasión que tenemos. Yo creo que sí, que los fondos pueden ayudar muchísimo. Hemos hablado de fondos europeos. ¿Y las empresas españolas qué papel juegan en los museos? ¿Se implican? Bueno, hombre, yo creo que sí. Como representante aquí de una empresa, de una de las grandes empresas españolas, que además tiene una parte que se dedica exclusivamente desde hace 30 años a producir museos, a diseñar, a conceptualizar, a producir museos internacionalmente. Yo creo que sí, ¿no? Creo que Acciona en particular y las empresas españolas en general, la medida de sus posibilidades, se implican. Como decía antes, aparte, creo que hay un tejido de empresas especializadas importante, ¿no? Y creo que habría mucho trabajo de difusión en ese sentido que hacer, que haría un efecto arrastre, ¿no? Que ayudaría mucho más a temas de mecenazgo, a temas de... Si se entendiese, si realmente se conociese hasta qué punto hay un tejido industrial español que se mueve a nivel internacional haciendo proyectos muy importantes, proyectos icónicos, igual que se puede saber en otros sectores, ¿no? Creo que eso ayudaría mucho más a hacer un efecto arrastre de las empresas, pues eso, desde el punto de vista del mecenazgo. Nosotros ahora que estamos trabajando en Estados Unidos el 70% de los museos se hacen con fondo privado. Bueno, el Metropolitan, que he estado hace poco, el 90% de sus ingresos son privados. Pero es muy impresionante, porque tú ves cualquier iniciativa nueva, por ejemplo, ahora se va a hacer en el Mall en Washington, van a hacer el Museo Latino. Se hizo el African American hace unos años y ahora se va a hacer el Museo Latino. El Museo Latino se lanza la iniciativa, se empieza a buscar la ubicación y empiezan a recaudar fondos. Y yo, que estoy bastante pendiente de cómo va evolucionando ese proyecto, es impresionante, porque es que todas las semanas hay Fox da 1 millón, McDonald's da 2 millones, una fundación da 4 millones, o sea, el nivel de recaudación, también es verdad que imagino que tienen una ley de mecenazgo y unas exenciones fiscales muy interesantes, ¿no? Pero está como en el ADN de la sociedad que los museos son privados, o sea, no son... La inmensa mayoría, museos genuinamente estatales en Estados Unidos hay muy pocos, la National Gallery de Washington y muy poco. La inmensa mayoría son con fondos. Luego hay que destacar también lo que son los museos estatales y el trabajo de servicio público que los museos estatales vehiculizan, que es diferente y que creo que España tiene también la posibilidad de esgrimir esto como un gran baluarte, que efectivamente a lo mejor que se necesita esta articulación público-privada sin duda, pero sí destacar el trabajo y lo que significa en términos de servicio público y de funcionamiento que los museos sean museos estatales. Yo creo que desde luego los fondos privados son fundamentales hoy por hoy, pero Mabel tiene razón que el servicio público de la gestión del Estado es la base imprescindible, o sea, no se puede olvidar y dejar de lado toda esa función de servicio a la sociedad del Estado español. No, por supuesto. Son modelos de gestión aparte diferentes. Que eso te da una seguridad de saber que si tienes que hacer las cosas en un determinado sentido, vas a poder hacerlas y no estás vendido única y exclusivamente al bolsillo de una empresa o de un patrocinador, sea del tipo que sea. Que eso es lo que ha pasado un poco también con el confinamiento y con el COVID. La seguridad que tenían los museos estatales, los museos dependientes del Estado y los trabajadores de los museos estatales no es la que han tenido en museos privados, que en muchos casos pues, se ha visto abocados al cierre. Hay museos que no han vuelto a reabrir después de la pandemia. Y, bueno, son modelos muy diferentes, cada uno con sus pros y sus contras. Aquí en España, bueno, en el mundo sí, un poco más de la Europa latina, tenemos este modelo del Estado padre de los museos, del patrimonio de la cultura. Y bueno, yo también abogo por ese servicio público, también con colaboración privada, que sería interesante que poco a poco pues,
se habilitaran los mecanismos, la ley de mecenazgo, los mecanismos necesarios para que esa colaboración público-privada fuera más efectiva, más eficaz y se pudieran desarrollar más proyectos en nuestros museos porque las empresas tienen ganas de aportar y porque nosotros también tenemos ganas de recibir esa financiación que nos puede ayudar a complementar y a compensar unos fondos que a veces son insuficientes. Sí, yo creo que lo ideal es un término medio, ¿no? Sí. O sea, que haya un tejido de museos nacionales de titularidad pública potente, que reciban, que las empresas se animen y tengan un marco legal que las anime a aportar fondos. Y luego creo que también es sano que haya museos privados, ¿no? Es decir, museos como este que hablábamos del Latino, que tiene una institución como el Smithsonian detrás, pues aunque reciba dinero de McDonald's o reciba dinero de la Fox o de cualquier empresa, digamos que está un poco protegida desde un punto de vista discursivo porque tiene una institución muy potente detrás, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí que es fundamental también el papel público, ¿no? Sí, me viene también a la mente, por ejemplo, el Museo Picasso de París, creado con todos los cuadros que la familia Picasso tuvo que pagar en forma de impuestos al Estado francés, ¿no? Bueno, estamos llegando al final. No sé si hay alguna pregunta entre el público. Pues, mira, ahí hay una. Espera un segundo. Buenos días a todos. A mí me preocupa un poco que en estos discursos en los que estáis hablando de la importancia de la comunicación, casi siempre, en mi opinión, va a quedar en una sociedad que tiene acceso a esos aparatos, a ese tejido cultural, como puede ser gente de grandes ciudades o de ciudades medias. Me preocupa mucho, no como un nacionalismo, sino por capilaridad de la cultura, que pueda llegar a los pueblos, que pueda llegar a gente que realmente encuentre la cultura como algo inalcanzable. Entonces, estaba pensando en la posibilidad de hacer itinerancias culturales, de hacer comunicaciones, de hacer congresos con gente joven, para ver qué necesita esa gente joven, no solamente la gente joven de Madrid o de los museos que estén en ciudades que tienen más posibilidades. Muchas gracias. No, bueno, a mí me parece que el ejemplo era el que ponía antes con la situación del COVID en Estados Unidos. Allí se hizo de la necesidad virtud y se desarrollaron un montón de iniciativas y de ideas que nadie se había planteado porque no había más remedio para transmitir la cultura, bien en línea o bien de alguna forma hacer ese tipo de itinerancias. Es decir, yo creo que sí, que es fundamental dentro de los límites de una colección, obviamente, que no se puede transportar, pero creo que sí que hay muchas formas de llevar la cultura a todos los puntos. Afortunadamente ahora estamos todos muy interconectados y eso ayuda bastante. Pero sí que, en el sentido de lo que tú dices, creo que es importante, sobre todo los grandes museos que están en las grandes ciudades, que atiendan a ese público que no es de proximidad, ¿no? Sino que, y bueno, en el caso de museos de titularidad pública, o una institución como el ICOM, yo estoy seguro que eso está en sus pensamientos, ¿no? Sí. Llegar al mayor número de espectadores posibles o de habitantes posibles en extenso, no solamente en la ciudad en la que se ubican. Sin duda es también uno de los temas que no hemos puesto sobre la mesa, pero que tiene que ver, que se hace quizás puntualmente y que se tiene que desarrollar de manera más sistemática. No solo en términos, eso haría como un pequeño comentario en esto, no solo en términos de itinerancia del gran museo que va a diferentes lugares, porque eso también tiene su problemática, sino quizás más esto puede tener, sin duda, y puede ser necesario, y de hecho se hace, pero sí en términos de coalianzas, ¿no? de alianzas con comunidades o instituciones o para instituciones o plataformas más pequeñas de diferentes lugares en las que en esa alianza se pueden producir cosas en los lugares diferentes al del museo. Estamos en hecho, el Museo Reina Sofía está tratando, ha desarrollado algunas cosas más puntuales y está viendo cómo se puede desarrollar esto de manera más estratégica a mayor escala, digamos. Pero no solo en términos de itinerancia, sino de coalianza, diría, de coalianza con diferentes interlocutores, justamente para que no sea
¿no? La colección OVNI o X Gran Museo del centro de la ciudad que aparece y desembarca en un pueblito que no sabemos si tienen ganas o cuál es el diálogo, ¿no? Sin diálogo. Yo creo que el diálogo entre diferentes instituciones, plataformas, otra vez de diferentes escalas, es fundamental. Sí, yo creo que, bueno, aparte de en Estados Unidos, en España yo también hicimos de la necesidad virtud en tiempo de pandemia, y el trabajo que se venía haciendo de digitalización de colecciones y de dar a conocer las colecciones se multiplicó exponencialmente, porque las redes sociales, el mundo digital, era nuestra ventana al público. No podíamos desconectarnos de golpe y porrazo de todos nuestros públicos, más allá cuando el bienestar y la salud mental, la Organización Mundial de la Salud reconoce que se potencia con la cultura y con el acceso a los museos. Entonces, ha habido muchas experiencias de trabajo con otras grandes empresas como Google, a través de Google Art Project, que hay muchos museos que han digitalizado sus colecciones. Hay colecciones que están digitalizadas y puestas a disposición a través de CERE, a través de las diferentes páginas web, y que las personas tienen acceso de todos los puntos. Yo comparto también tu preocupación sobre eso, cómo hacer accesible la cultura a personas que están en pequeñas poblaciones. Yo creo que lo primero es, a través de esta difusión, de esta comunicación que tenemos que hacer, a través de medios de comunicación, redes sociales, y poco a poco ir llevándole esas inquietudes para que, en algunos casos, sí tengan que desplazarse ellos hasta los centros de las instituciones museísticas, y en otros casos ellos puedan acceder pues, a ciclos de conferencias, a actividades que se están haciendo de forma virtual, al conocimiento de las colecciones a través de la tecnología. Tenemos que terminar ya, y me gustaría hacerlo muy brevemente preguntándoos a cada uno una frase. ¿Cómo os gustaría ver los museos españoles dentro de 5 o 10 años? Pues, mira, yo hace poco estaba leyendo un libro de un experto en museos, de Andreu Santos, en el que entrevistaba a una serie de personalidades relacionadas con el mundo del museo. Y había arquitectos, curadores, diseñadores, etcétera. Y había un momento en el que hablaba de cómo debía ser el museo del futuro. Y yo me parece que es muy pertinente, ¿no? Decía que el museo del futuro tiene que ser un espacio de conocimiento, pero también tiene que ser un espacio refugio, un espacio de diversión y de deleite, y un espacio de asombro, de sorpresa. Y yo creo que si conseguimos que los museos sean eso, pues los museos dentro de 100 años van a seguir ocupando el espacio central dentro de la cultura que ahora mismo tienen y que nunca deberían perder. Yo creo que retomo la idea de habitable, ¿no? Pensar un museo donde diferentes cuerpos, comunidades están habitándolo y al mismo tiempo se reencuentra fuera del museo, ¿no? También es un museo sin las paredes físicas del museo, un museo habitable, un museo desplegado más allá de las paredes físicas en diferentes formatos, no solo tecnológicos, insisto, pero también tecnológicos, es también una de las perspectivas que me parecen interesantes. Sí, yo opino lo mismo. Tiene que ser un lugar de encuentro, un lugar donde la gente disfrute y aprenda, sobre todo aprenda, porque la cultura, el aprendizaje es fundamental. Lo ha dicho ella, lo ha dicho María Auxiliadora, incluso para la salud, y es hacia donde tenemos que ir. Yo creo que sin olvidarnos nunca de la misión y de las funciones del museo, de conservar, de exponer, de interpretar, tiene que ser un museo abierto a la sociedad, un museo eso que sin paredes, en el que el ciudadano se sienta a gusto, en el que hayamos sido capaces de implementar esos nuevos relatos que nos están demandando y que nosotros mismos demandamos, un museo que sea más inclusivo, que haya revisado sus exposiciones y sus actividades desde la perspectiva de género, que sea capaz de ser un museo igualitario, y un museo, como dice Pilar, en que haya un intercambio de conocimientos, tal como también dice la definición de ICON, que se conciba como un punto de intercambio, de conexión entre la ciudadanía y que sea un punto de encuentro. Pues con esto llegamos al final. Dar las gracias de nuevo a todos los asistentes, a los lectores del Confidencial, a los suscriptores, a Acciona Cultura, por supuesto, y bueno,
pues Día Internacional de los Museos, nosotros como público hagamos también museos. Gracias a todos.